El 99% de los hombres que son infieles en los llanos de Venezuela no temen a sus esposas, le temen a una mujer vestida de blanco. En los próximos 18 minutos vas a descubrir los 3 errores que la invocan, el único detalle en su apariencia que revela la verdad antes de que sea tarde y la única forma conocida de sobrevivir a un encuentro con ella. Pero antes, escucha este sonido. Breve pausa para un grito femenino distorsionado y aterrador. Ese es el último sonido que muchos han escuchado. La historia de La Sayona no es un simple cuento de fantasmas. Es un manual de supervivencia para un terror que sigue caminando por las carreteras solitarias. Una entidad nacida de la traición más profunda y condenada a repetirla por toda la eternidad. La noche en la llanura venezolana es una bestia en sí misma. Es una oscuridad densa, palpable, llena de los sonidos de criaturas que nunca ves. Es en este escenario donde la trampa se prepara. Un hombre, quizás volviendo tarde a casa, con la culpa de una traición fresca en su mente, conduce por un camino de tierra. De repente, los faros de su coche iluminan una figura. Es una mujer de una belleza imposible, vestida con un largo y elegante traje blanco, que le hace señas para que se detenga. El primer error que todos cometen es pensar que es una mujer en apuros. No lo es. Ella es la cazadora, y él acaba de entrar en su territorio. Este es el comienzo del fin. Un ritual de seducción que se ha repetido incontables veces. Lo que sucede a continuación desafía toda lógica. La mujer no parece asustada por la soledad o la oscuridad. Al contrario, parece estar en su elemento. Su voz es suave, melódica, y pide un cigarrillo o que la lleven a un pueblo cercano. El hombre, cegado por su belleza y quizás por su propia arrogancia, la invita a subir. En el momento en que ella entra en el coche, el aire se vuelve helado. Un sutil olor a tabaco rancio y a tierra de cementerio impregna el espacio, pero es tan leve que es fácil ignorarlo. Este es el detalle que nadie nota. La atmósfera cambia antes de que ella revele su verdadera naturaleza. La conversación fluye, ella es encantadora, coqueta. Lo hace sentir como el hombre más deseado del mundo, mientras lo guía, sin que él lo sepa, hacia su propia tumba. La leyenda que todos conocen es solo la superficie. Cuentan que es un espíritu vengador, un espectro que castiga la infidelidad. Pero la verdad detrás de su rabia es mucho más oscura y trágica. No siempre fue un monstruo. Hubo un tiempo en que fue una mujer llamada Casilda, una esposa y madre cuya belleza era tan legendaria como su devoción por su familia. Vivía en un pequeño pueblo, amada por su esposo y su hijo. Su vida era idílica, perfecta. Pero la perfección, como bien sabemos, es frágil y a veces solo se necesita un susurro venenoso para destrozar un paraíso. Si alguna vez has sentido un escalofrío inexplicable en una carretera solitaria, suscríbete ahora, porque lo que estoy a punto de contarte confirmará tus peores miedos. La trampa de La Sayona no es solo física, es profundamente psicológica. Ella se alimenta del secreto, de la culpa. El hombre en el coche, sintiéndose atraído por esta misteriosa mujer, comienza a justificar sus propias acciones. Piensa en su esposa en casa y por un momento la culpa es reemplazada por la emoción de la aventura prohibida. No se da cuenta de que sus propios pensamientos impuros son los que le dan poder a la criatura sentada a su lado. Ella es un espejo de sus transgresiones. Cuanto más se deleita él en su fantasía de infidelidad, más fuerte se vuelve ella, y más cerca está de presenciar la aterradora transformación que ha sellado el destino de cientos de hombres antes que él. El primer error que la invoca no es el acto de la infidelidad en sí, sino el pensamiento. En el momento en que un hombre, en la soledad de la noche, permite que la idea de la traición domine su mente, emite una señal. Es como un faro en la oscuridad que La Sayona puede ver a kilómetros de distancia. La culpa y el deseo son su alimento.
Por eso no aparece en las ciudades bulliciosas, sino en los caminos aislados, donde los pensamientos secretos de un hombre son su única compañía. Ella es una manifestación de la conciencia culpable, una entidad psíquica atraída por la corrupción del corazón. Y una vez que ha fijado su objetivo, el juego ya ha comenzado, mucho antes de que la víctima vea su figura blanca en la distancia. Para entender la profundidad de su odio, debemos volver a Casilda. Imaginen a una mujer que lo tenía todo. No era solo hermosa, era radiante. Su amor por su esposo era el tema de conversación del pueblo, un ejemplo de devoción. Su hijo era el centro de su universo. Vivía en una especie de paraíso terrenal, una vida simple pero llena de un amor tan puro que parecía inquebrantable. Este retrato es crucial, porque la caída desde una altura tan grande es lo que crea un monstruo de tal magnitud. No era una mujer propensa a los celos o la desconfianza. Su fe en su familia era absoluta, y fue precisamente esa fe la que fue convertida en un arma contra ella. Un día, un hombre se le acercó. No era un extraño, sino alguien del pueblo. Lleno de envidia por la vida perfecta de Casilda, le susurró una mentira devastadora. Le dijo que su esposo la estaba engañando, no con una extraña, sino con la persona en la que Casilda más confiaba en el mundo, su propia madre. La semilla de la duda fue plantada en el suelo más fértil imaginable. Al principio, Casilda se negó a creerlo. Era imposible, una calumnia maliciosa. Pero el hombre fue persistente, añadiendo detalles inventados, torciendo gestos inocentes en pruebas de una traición secreta y depravada. La duda, una vez que echa raíces, crece como la mala hierba, asfixiando todo a su paso. La paranoia comenzó a consumirla. Cada risa entre su esposo y su madre, cada conversación en voz baja, se convirtió en una confirmación de la horrible mentira. Su paraíso se transformó en un infierno personal. El amor que sentía se agrió, convirtiéndose en una obsesión. Dejó de comer, de dormir. Pasaba las noches en vela, imaginando escenas de traición, cada una más vívida y dolorosa que la anterior. El veneno había hecho su trabajo. La mujer radiante y amorosa se estaba desvaneciendo, reemplazada por una sombra de sí misma, consumida por una rabia que exigía una salida. Estaba al borde de un precipicio y la mentira estaba a punto de empujarla al abismo. Finalmente, el día de la confrontación llegó. Pero Casilda ya no buscaba la verdad. La traición era un hecho. Ya no era una esposa y una hija, sino una jueza, jurado y verdugo. Armada con la certeza de los locos, esperó a que su esposo llegara a casa del trabajo. El sol se ponía sobre los llanos, pintando el cielo de colores sangrientos, un presagio de los horrores que estaban por desatarse. El hombre que le mintió observaba desde la distancia, sabiendo que había encendido una mecha que no podía ser apagada. Había destruido a Casilda y estaba a punto de desatar algo mucho, mucho peor sobre el mundo. Es en el momento de la confrontación cuando la transformación ocurre. Cuando el hombre infiel finalmente se detiene en un lugar solitario, la hermosa mujer a su lado le pregunta: «¿Así que me estabas mirando los tobillos?». Confundido, el hombre asiente, y entonces ella revela su verdadera forma. Su rostro se alarga hasta convertirse en una calavera grotesca, sus ojos se vuelven pozos de fuego rojo y su boca se abre de forma antinatural para revelar filas de dientes afilados como navajas. Pero el detalle que congela la sangre, el que todos notan demasiado tarde, son sus uñas. Crecen instantáneamente, convirtiéndose en garras largas y afiladas. La seductora se ha ido. Solo queda el monstruo. Esta misma furia transformadora fue la que Casilda desató en su propia casa. Esperó a su marido en la sala, con la cena servida en la mesa. Cuando él entró, cansado del trabajo, ella no le dio tiempo a hablar. Lo acusó de la infidelidad con su madre. Él,
Desconcertado, negó todo, pero sus palabras no significaban nada para ella. En su ceguera de rabia, prendió fuego a la casa con su esposo y su pequeño hijo dentro. Mientras las llamas consumían su hogar y su familia, corrió a casa de su madre, con un machete en la mano. La encontró cosiendo, ajena a la tragedia. Sin mediar palabra la atacó, apuñalándola en el estómago. La verdad detrás de su rabia era la mentira que la consumió. Su esposo nunca la había engañado. Su madre era inocente. Ambas víctimas de una calumnia que Casilda, en su dolor, aceptó como verdad. Este es el núcleo de su maldición. Su furia es eterna porque está dirigida a las personas equivocadas. En sus últimos momentos de vida, la madre de Casilda, con el vientre abierto, la miró no con odio, sino con una terrible pena. Y con su último aliento, la maldijo. La condenó a vagar por la eternidad como un espectro vengador. La llamó Sayona, un nombre que resonaría a través de los siglos, convirtiéndola en el castigo para el mismo pecado del que acusó falsamente a su familia. La maldición fue instantánea y absoluta. El cuerpo de Casilda se transformó en la aparición que aterroriza los llanos hoy en día. Un alma en pena, condenada a cazar hombres infieles, reviviendo eternamente el momento de su propia traición autoinducida. Su tormento no es solo castigar a los demás, sino recordar constantemente su propio pecado imperdonable. Cada vez que ataca a un hombre, no solo ve su infidelidad, sino el reflejo de la monstruosa injusticia que ella misma cometió. Por eso su grito es tan aterrador. No es solo un grito de rabia, es un grito de agonía sin fin. La historia se pone más oscura a partir de aquí. Si crees que esto es aterrador, pulsa el botón de me gusta para ver cómo esta maldición ha evolucionado en el mundo moderno. Desde ese día, la Sayona se convirtió en una leyenda susurrada alrededor de las fogatas, una historia para asustar a los niños y a los maridos descarriados. Pero es más que una historia. Los testimonios de encuentros con ella son demasiado numerosos y consistentes para ser ignorados. Camioneros, viajeros, jóvenes, volviendo de fiestas, todos describen la misma secuencia de eventos. La mujer hermosa, la seducción, la pregunta sobre los tobillos y la horrible revelación. Es un patrón, un guión macabro que ella repite noche tras noche, atrapada en un bucle de venganza que nunca le traerá la paz que anhela. Lo que los expertos y los folcloristas a menudo ocultan es la geografía específica de su terror. No aparece en cualquier lugar. Existen puntos calientes en los llanos venezolanos, tramos de carretera y cruces de ríos donde los avistamientos son tan frecuentes que los lugareños los evitan por completo después del anochecer. Estos no son lugares aleatorios. A menudo están cerca de antiguas haciendas o cementerios olvidados, lugares con una energía residual de tragedia. Algunos investigadores paranormales creen que estos puntos actúan como anclas para su espíritu, permitiéndole manifestarse con más fuerza. La leyenda se vuelve aterradoramente real cuando te das cuenta de que tiene un mapa, un territorio de caza definido. Consideremos el testimonio de un camionero llamado Carlos. Una noche, conduciendo por la carretera que une San Fernando de Apure con Barinas, vio a la mujer. Era pasada la medianoche y estaba exhausto. La recogió, pensando que era una locura que una mujer así estuviera sola a esas horas. Ella le contó una historia triste, que su coche se había averiado y que necesitaba llegar al siguiente pueblo. Carlos, un hombre casado, admitió para sí mismo que se sintió tentado. La mujer era hipnótica. De repente, ella le pidió que se desviara por un camino de tierra. «Conozco un atajo», dijo con una sonrisa. Fue entonces cuando un escalofrío recorrió la espalda de Carlos. Recordó las historias de su abuela. Se negó en rotundo. La sonrisa de la mujer se desvaneció y por un segundo vio un destello rojo en sus ojos.
La psicología de su casa es lo que la hace tan aterradora. Rara vez mata de inmediato. Su método es el tormento. Disfruta el miedo, la desesperación del hombre que se da cuenta de que ha caído en una trampa mortal. Lo seduce para exponer su debilidad moral y luego lo destroza psicológicamente antes del ataque final. Las víctimas que sobreviven a menudo quedan marcadas de por vida, atormentadas por pesadillas, algunas incluso pierden la razón. La Sayona no solo quiere tu vida, quiere tu alma. Quiere que mueras sabiendo que tu propia debilidad te condenó, reflejando su propia caída en la locura. A Carlos lo salvó su instinto, quizás la memoria de las viejas advertencias. Cuando se negó a tomar el desvío, la mujer se enfureció. Su rostro comenzó a contorsionarse. Aterrado, Carlos pisó el acelerador sin atreverse a mirar a su lado. Escuchó un gruñido gutural inhumano. Cuando finalmente se atrevió a mirar, el asiento del copiloto estaba vacío, pero el olor a azufre y a muerte permaneció en la cabina durante días. No todos tienen tanta suerte. Muchos de los que se desvían por esos caminos de tierra nunca más son vistos. Sus coches son encontrados abandonados semanas después, sin rastro de violencia, solo un silencio que grita lo indecible. Existe una creencia de que hay una forma de escapar, una especie de interruptor de emergencia en la programación de su maldición. Pero es un conocimiento casi perdido, un secreto susurrado que es casi imposible de recordar en un momento de terror absoluto. Mientras el monstruo se revela, mientras el miedo paraliza cada músculo, la mente humana no busca en los archivos del folclore una solución. Solo busca una salida. Pero la salida no está en la velocidad ni en la fuerza. Está en una palabra, en un nombre que puede romper el hechizo. Pero ¿quién podría pensar con claridad cuando se enfrenta al rostro mismo del infierno? La técnica secreta para sobrevivir es un arma psicológica contra un depredador psicológico. En el momento en que la Sayona revela su verdadera forma, cuando el terror es tan abrumador que parece el fin, la víctima tiene una fracción de segundo para actuar. Debe gritar el nombre de su madre, Casilda, o el de su hijo, cuyo nombre se ha perdido en la leyenda. Invocar su pasado humano, el recuerdo de las personas a las que amó y traicionó, es como arrojarle agua bendita. El sonido de su propio nombre la saca de su furia vengativa y la sumerge en la agonía de su propia culpa. El monstruo retrocede, no por miedo, sino por un dolor insoportable, dándole a la víctima la oportunidad de escapar. Pero el peligro no termina ahí, porque la Sayona es una entidad polimorfa. No siempre aparece como la hermosa mujer de blanco. A veces, para aquellos que son más difíciles de seducir, toma la forma de un perro grande y negro con ojos rojos que sigue a los coches. Otras veces es simplemente un grito desgarrador que atraviesa la noche, un sonido que puede volver loco a quien lo escucha. En algunas versiones de la leyenda, incluso puede tomar la forma de un ser querido, una táctica cruel para bajar la guardia de su víctima. Esta capacidad de cambiar de forma la hace impredecible. Nunca sabes dónde o cómo atacará, solo que siempre está observando, esperando. Ahora debemos abordar el giro final de la trama, la pieza que falta en esta trágica historia. El hombre que le susurró la mentira a Casilda. La mayoría de las versiones de la leyenda lo tratan como un personaje secundario, un simple catalizador. Pero ¿y si no fue un acto de envidia al azar? ¿Y si su motivación era mucho más personal y siniestra? La historia que se cuenta popularmente omite un detalle crucial, la identidad de este hombre. Entender quién era él no solo cambia la historia de Casilda, sino que redefine por completo la naturaleza de la maldición de la Sayona. No fue solo una tragedia. Fue un asesinato de alma cuidadosamente planeado. Culturalmente, la leyenda de la Sayona funciona como un poderoso mecanismo de control social. Es una advertencia,
un cuento con moraleja para mantener la fidelidad matrimonial. En los pueblos y comunidades rurales de Venezuela, la amenaza de encontrar a la Sayona en una carretera oscura es más efectiva que cualquier sermón o consejo. La historia se transmite de generación en generación, manteniendo vivos los valores tradicionales de la familia y la lealtad. Es un fantasma con un propósito social, un recordatorio constante de que la traición tiene consecuencias, no solo en esta vida, sino también en la siguiente. Pero a medida que nos acercamos al final, debemos prepararnos para la revelación que lo cambia todo. La historia que hemos contado, la de una mujer consumida por los celos, es la que la Sayona misma cree. Pero es una verdad a medias. Está atrapada en un ciclo de venganza contra el tipo de hombre equivocado, mientras que el verdadero culpable de su sufrimiento nunca ha sido castigado. Su maldición no es solo vagar y matar, su verdadera maldición es la ignorancia. Está condenada a ser el arma de un crimen del que ni siquiera conoce al verdadero autor. Y estamos a punto de desenmascararlo. El hombre que envenenó la mente de Casilda no era un simple aldeano envidioso. Este es el giro final que la historia esconde. Era un pretendiente rechazado, un hombre que había deseado a Casilda antes de que ella se casara y cuya propuesta ella había declinado amablemente. Incapaz de aceptar el rechazo, su admiración se convirtió en una obsesión oscura. Cuando la vio feliz, con una familia perfecta, la envidia se transformó en un odio corrosivo. Decidió que si no podía tenerla, nadie más lo haría. Su mentira no fue un acto impulsivo de malicia. Fue un plan calculado y metódico para destruir la vida de la mujer que lo había rechazado. Esta revelación lo cambia todo. Casilda no es solo una víctima de sus propios celos, sino la víctima de un acto de maldad deliberada. El verdadero monstruo de esta historia no es la mujer que se transformó en espectro, sino el hombre que con unas pocas palabras la empujó a cometer actos atroces. La maldición de la Sayona se vuelve aún más trágica. Ella caza a hombres infieles, el pecado del que acusó a su esposo, pero su furia nunca puede alcanzar al verdadero arquitecto de su dolor. Él vivió y murió como un hombre normal, llevando su terrible secreto a la tumba, mientras ella está condenada a un sufrimiento eterno por un crimen que él orquestó. Su búsqueda interminable en las carreteras de Venezuela adquiere un nuevo significado. No solo busca castigar a los pecadores, inconscientemente busca al único hombre que realmente merece su ira, pero nunca lo encontrará. Está atrapada en un bucle, un eco de la traición original, castigando a los síntomas de la enfermedad, pero no a la causa. Es la máxima injusticia, un espectro de venganza que nunca podrá vengarse de su verdadero enemigo. Se ha convertido en un símbolo, no solo de los peligros de la infidelidad, sino de cómo la malicia de una sola persona puede crear ondas de sufrimiento que duran por la eternidad. Y así, la figura de la Sayona se completa. No es una simple villana de cuento de terror, sino una de las figuras más trágicas del folclore latinoamericano. Una mujer cuyo amor fue tan profundo que su destrucción creó un monstruo de poder inimaginable. Un recordatorio de que las heridas más profundas no son las que se infligen al cuerpo, sino las que se susurran al oído, las mentiras que envenenan el alma. Ella es la prueba viviente de que el infierno no es un lugar al que vas, sino algo que puedes llevar contigo para siempre. La leyenda de la Sayona es una advertencia sobre el poder destructivo de las mentiras, pero no es la única entidad nacida de la traición en América Latina. Haz clic aquí para descubrir la historia de La Llorona, un espíritu cuyas lágrimas de arrepentimiento ocultan un secreto aún más terrible. Así que la próxima vez que conduzcas solo por la noche y veas a una mujer hermosa al costado de la carretera, recuerda la historia de Casilda y reza para que ella
no te recuerde a ti.